Muy buenas a todos, hermanos y amigos. Sean bienvenidos a esta segunda edición de este primer encuentro teológico de Wittenberg y Ginebra. Ya en la segunda edición, como le comentaba, la primera vez hablamos de la sola escritura, hoy día nos concierne hablar del solo Cristo. Para poner un poco el contexto histórico, el concepto del solo Cristo se basa en la convicción de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Los reformadores enseñaron que no se necesita intermediarios humanos como sacerdotes para acceder a la salvación o recibir la gracia divina. En lugar de eso, sostenían que solo a través de una fe personal en Jesucristo y su obra redentora en la cruz se podía obtener la reconciliación con Dios. Esta doctrina desafió directamente la autoridad y las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en ese momento promovía una estructura jerárquica en la que los sacerdotes y el Papa desempeñaron un papel central en la salvación de los fieles. Al afirmar el solo Cristo, los reformadores rechazan la idea de que la salvación dependía de rituales, obras meritorias o la intercesión de santos. El enfoque en Cristo como único mediador y salvador también enfatizó la suficiencia de su obra en la cruz. Los reformadores enseñaron que no había necesidad de añadir ninguna otra forma de salvación o justificación aparte de la fe en Jesús. Esto llevó a una renovación de la enseñanza del Evangelio, centrada en la gracia de Dios y la redención obtenida por Cristo. Habiendo ya hecho este pequeño contexto, situar el contexto del solo Cristo, doy paso a la presentación de nuestros exponentes. Por el lado de Wittenberg luterano, tenemos al profesor Andrés, que ya estuvo con nosotros. Por favor, profesor Andrés, preséntese. Hola amigos, hermanos, buenas noches, gracias por la invitación nuevamente, muy agradecido de vosotros y espero ser de utilidad nuevamente para en esta bendecida charla. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés San Martín. Por el lado de Ginebra, calvinista, tenemos al profesor Daniel Esteban Vázquez Cofre. Por favor, pastor. Muy buenas noches a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos. Les agradezco que estén otra vez presentes en esta segunda sola que vamos a compartir con nuestro hermano, profesor y colega luterano, que sea edificante. Ya vimos la sola escritura como primera etapa. Ahora nos corresponde ver el solo Cristo. Que aprendan mucho y que la reforma continúe, exaltando la gloria del Señor Jesús. Muchas gracias, profesor Esteban. Bueno, a los que nos están viendo voy a explicar cómo va a ser la estructura o el cronograma, por así decir, de lo que nos concierne el día de hoy, que como dijo el profesor Daniel, es el solo Cristo, ¿verdad? Esto se va a tratar de 3 temas. Cada tema va a ser tratado de 10 minutos por cada expositor. El primer tema es el solo Cristo en las confesiones. Comenzará el profesor Andrés, 10 minutos, luego continuará sus 10 minutos el profesor Esteban. Luego seguiremos con el segundo tema, la cristología según Lutero, que expondrá el profesor Andrés Luterano, y según Calvino, que expondrá el profesor Esteban, calvinista. Y el tercer y último tema será la ausencia del solo Cristo en el contexto evangélico de hoy y sus consecuencias. Nuevamente 10 minutos, profesor Andrés, 10 minutos el profesor Esteban. Y luego de finalizados los 3 temas, daremos a una etapa final de una sesión de preguntas y respuestas que serán contestadas por nuestros expositores, que por favor le pido a ustedes, los que nos están viendo, que nos hagan esas preguntas, esos comentarios, y les pido encarecidamente que tengan que ver exclusivamente con la sola de hoy, que es el solo Cristo. Habiendo ya puesto en contexto la situación, cómo va a ser el día de hoy, le pido por favor, profesor Andrés, la pantalla y el escenario suyo para que comiencen sus 10 minutos. Muchas gracias. ¿Qué se puede decir respecto del luteranismo y en realidad del cristianismo sobre la cristología, sobre el solo Cristo en este caso, que no se haya dicho antes? En realidad es bastante poco lo original que se pueda decir, lo cual no quiere decir que no se pueda aportar nada. Pero por lo mismo, para no pecar de una vana y falsa originalidad, les citaré la siguiente frase.
El cristiano es libre y señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Y a su vez, el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Estas frases podrán parecer raras o extrañas, si bien muy bellas, por cierto, en relación al sola que nos está convocando hoy, solo Cristo. Pero ¿por qué estas palabras tan bellas podemos vincularlas con la temática que nos reúne ahora? Precisamente por eso, porque ¿por qué soy libre? Como nos dice nuestro autor en esta ocasión. ¿Por qué soy siervo? Para ambos efectos soy libre y señor. No solo libre, sino también señor, pero a su vez servidor. ¿Por qué lo soy? Precisamente por la sola que estamos hablando ahora, por el mérito y el solo Cristo, por el único y exclusivo mérito de Cristo. Cristiano, digamos, esta frase, por cierto, la tomé de este texto, La libertad cristiana. Probablemente es el texto de espiritualidad cristiana escrita por Martín Lutero más bello en todo su ministerio. En realidad no probablemente, con toda seguridad, de hecho. Pese a que fue uno de los textos más despreciados por el Vaticano cuando fue publicado, esto fue en agosto de 1520. De hecho, fue uno de los 3 textos que a Lutero le significaron la excomunión. No es que haya sido simplemente un tratado entre otros tantos, sino, insisto, fue uno de los 3 junto con la cautividad babilónica de la Iglesia y a la nobleza cristiana de la nación alemana, para los cuales la bula Exsurge Domine del 4 de julio del 520 le llamaba a retractarse hasta fines de ese año, 1520, perdón, y si no, corría el riesgo de la excomunión. Pero insisto, quiero repetir la frase para insistir en ella. El cristiano es libre y señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Y a su vez el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Pero insisto, ¿a razón de qué? A razón del mérito de Cristo. No estamos presentando aquí ningún oxímoron ni ninguna contradicción, sino simplemente una complementación. Pero a su vez, como esta frase es una estas dos frases son una complementación una de la otra, para no parecer que todas las solas que vamos a analizar y hemos ahora en esta segunda ocasión están sin un hilo conductor. Pues bueno, todas son parte en este caso del mismo hilo conductor. Tanto para las obras de Lutero como para nuestras confesiones luteranas, el hilo conductor, insisto, se mantiene en todos estos puntos. ¿Por qué? Porque si bien el solo Cristo es evidente por sí mismo, pero no podemos omitir el hecho de que sin escritura, sin el precepto de la sola escritura, no hay un Cristo. ¿Cuál Cristo puede entonces usted conocer? Si es que desechamos o parcializamos o incluso focalizamos la sola escritura. El Cristo que conocemos, como lo decía en la ocasión anterior, es el Cristo que nosotros conocemos a través del estudio de la palabra, que ha sido sistematizado por otros grandes autores, pero de ninguna manera puede estar en el mismo nivel que cualquier autor, ni siquiera el mismo Lutero. Ni siquiera Lutero habría cometido la osadía de afirmar que sus escritos deben estar a la palestra al momento del debate o del estudio cristiano. Simplemente él sistematizó algo que ya existía, la sola escritura. Por lo tanto, recordar, entonces, no hay solo Cristo si no hay previamente una sola escritura. Y precisamente por eso el título en parte de este tratado que les mencionaba, la libertad cristiana. Porque ¿quién nos da esa libertad? Pero no cualquier libertad, una libertad, insisto, cristiana. No una libertad política, una libertad cívico, social, económica, de ningún tipo. No, la libertad cristiana, la libertad frente al pecado, la libertad de ahora estar cara a cara frente a Dios, pero nuevamente, como lo decía, por el mérito de Cristo. Ese Cristo que no solamente es nuestro creador, es Dios hecho, no solamente es Dios hecho hombre, también a su vez, de acuerdo a los mismos documentos de Lutero, es salvador, es redentor, es sustituto, es dueño, es dador de victoria.
Y solo a Cristo, de hecho, ha enviado Dios como objeto de la fe, en palabras literales de Lutero. O también mencionando este mismo texto, ¿desea usted, estimado oyente, cumplir los mandamientos y estar libre, como lo decía hace unos segundos, libres del pecado? Quiero creer que sí. Pues entonces mira y cree en Cristo. Así es simple, o así de complejo. ¿Quiere estar libre del pecado? Pues bueno, alléguese a Cristo, no a sus propias fuerzas. Y precisamente ese fue el gran punto también de quiebre entre Lutero y las confesiones luteranas y el Vaticano. En parte también incluso eso está presente, insisto, en parte solamente de manera indirecta en las famosas 95 tesis de 1517. ¿Por qué? Porque ¿quién trataba de ponerse en el lugar de Cristo? Y en términos prácticos lo hacía con bastante éxito, precisamente el Vaticano. ¿Por qué? Porque evidentemente si el mérito de Cristo se puede comprar, que todavía en 1520 todavía se estaban vendiendo las indulgencias en Alemania, con muy poco éxito a esas alturas, por cierto, gracias a Dios, pero precisamente al anular el valor de las indulgencias, que es lo que presentó Lutero en sus 95 tesis, pues bueno, entonces el poder de quien otorga esa indulgencia ya deja de ser tal. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a un Cristo que pagó esa indulgencia, por decirlo de alguna manera, mucho antes que pudiese existir siquiera o pensarse en el Vaticano. Ya no era un tema de monedas más, monedas menos, de documentos más, documentos menos, sino ahora era el poder de Cristo, obrando en el corazón de la gente, obrando en el corazón, en este caso, de nosotros los creyentes. Recordemos, usted anhela, espero, como creyente, ser libre del pecado, pues simplemente mire a Cristo. Pues, insisto, la libertad cristiana consiste en la fe única que no nos convierte en unos ociosos, palabras de Lutero, sino antes bien en hombres que no necesitan obra alguna para obtener la justificación y la salvación. Porque para Lutero, evidentemente ambos conceptos tenían que ir unidos a la palabra de Cristo, justificación y salvación. Cristo nos justifica ante Dios y por eso Dios nos hace acreedores a través del mérito de Cristo, de la salvación eterna. Por Cristo, insisto. No es simplemente una frase tan cliché como puede parecerlo, una frase repetida, como lo que comentábamos la ocasión anterior. Muchas de estas cosas que nuestros grandes reformadores escribieron con mucha naturalidad, pero para nosotros nos resultan obvias, o espero que nos resulten obvias. Solo Cristo, quiero creer que para cualquier cristiano que se haga apreciar de tal, no haya nada de novedoso en dicha frase. Pero recordemos, solo Cristo, esa afirmación, solo Cristo, decirla en el siglo XVI, cuando tenías a una persona demente, senil, en el peor sentido del término, como León X vendiendo indulgencias, o al Papa que le vino después, creo que Julio, diciéndose, yo tengo el lugar de Cristo y por lo tanto yo te puedo perdonar los pecados a ti a cambio de una moneda. ¿Y por qué mérito? Por el mérito mío, por mi autocracia. Entonces, imagínense lo que era decir entonces en este momento, no vale la moneda, no vale la bula, no vale la indulgencia, sino vale Cristo. Nótese, Cristo, ni siquiera yo, ni siquiera Lutero, con toda la autoridad que él perfectamente podía haberse atribuido. O sea, insisto, era un concepto, al igual que el de la sola escritura, un concepto totalmente revolucionario, que se había mantenido escondido durante prácticamente 1000 años, y las pocas personas que se atrevieron a decirlo en voz alta en ese intervalo, bueno, en la mayoría o terminaron escondidos en algún lado o derechamente en las llamas de la hoguera. Así que demos gracias a Dios de que el principio de solo Cristo fue reflotado, reavivado a través de sus siervos que llegaron en el siglo XVI junto con la Reforma. Gracias. Muchas gracias, profesor Andrés, por esta ponencia. Por favor, profesor Esteban, póngase en pantalla y recordemos que el primer tema para los oyentes es el solo Cristo en las confesiones. Profesor Esteban, 10 minutos, la pantalla es suya. Toda confesión que se haga llamar cristiana necesariamente tiene que tener un apartado, un artículo, una sección o un capítulo dedicado a la persona de Cristo, a la cristología.
De hecho, todos los documentos confesionales de la Reforma del siglo XVI, tanto los protestantes, cuando digo los protestantes me refiero a nuestros hermanos luteranos, y los reformados, que son nuestros hermanos calvinistas, en sus documentos confesionales dedicaron importantes párrafos, tanto en sus confesiones como en sus catecismos, para hablar de la persona de Cristo. Yo tengo aquí a mi alcance lo que es la Confesión de Fe de Westminster, tal vez una de las mejores confesiones expositoras de la doctrina reformada, que es conocida también como doctrina calvinista. En el capítulo 8, la Confesión de Fe de Westminster trata de Cristo el mediador. Va a tener en total 7 secciones tiene el documento. Capítulo 8 de Cristo el Mediador, total 8 secciones. Es uno de los capítulos con más secciones que tiene el documento confesional. Va a partir en el primer artículo, hablando sobre el propósito eterno de Dios para nuestra salvación y qué lugar cumple Jesucristo en ese propósito eterno. En la sección 2 se va a hablar de Cristo como hombre y como Dios. Se va a defender la divinidad de Cristo y también la humanidad de Cristo. En la sección número 3 se va a hablar de la tarea redentora que el Padre pone sobre los hombros de su Hijo y por qué debe volverse hombre con el oficio de ser nuestro mediador y fiador. En el párrafo 4, se va a hablar de lo que en teología se conoce los estados de Cristo, el estado de humillación, que va a abarcar desde el momento en que se pone bajo la ley al nacer como hombre, sus sufrimientos, sus dolores, su crucifixión, su sepultura, su muerte, y luego el estado de exaltación, donde se va a hablar de la resurrección del Señor con su cuerpo glorificado, su ascenso al cielo, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros y que volverá pronto a juzgar a los hombres y a los ángeles. En el párrafo 5 de la Confesión de Westminster se va a tratar un tema muy interesante que no voy a ahondar ahora, lo voy a dejar para después, pero se va a hablar respecto a que la obra redentora de Cristo tiene 2 aspectos: su obediencia vicaria y su sacrificio vicario. Después me voy a detener a conversar de esto. El párrafo número 6 dice: cuando la obra de la redención no fue consumada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, y ahí hablará de la eficacia y los beneficios que se comunican a los elegidos de parte de los méritos de Cristo. ¿Cómo los méritos de Cristo pasan a beneficiar al creyente? El párrafo número 7 vuelve a hablar de Cristo como mediador en sus 2 naturalezas, y el párrafo número 8, cómo Cristo aplica la redención mediante el llamamiento eficaz a su iglesia o a su pueblo. De eso trata entonces la Confesión de Fe de Westminster. En la Confesión belga vamos a tener en el artículo 10 o capítulo 10 de la Confesión belga la naturaleza de Cristo, tanto Dios como hombre. Siempre van a estar estos elementos presentes en los documentos confesionales de la Reforma. Y en el artículo 22, que voy a dedicarme a leerlo, dice: creemos que para obtener verdadero conocimiento de este gran misterio, el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe sincera, la cual abraza a Jesucristo con todos sus méritos, se lo apropia y fuera de él ya no busca ninguna otra cosa. Ahí es donde sale este concepto del solo Cristo, o solamente Cristo. Sus méritos alcanzan, sus méritos son suficientes. O habría que concluir que si todo está en él, entonces quien cree en él tiene todo lo necesario para la salvación completa. O si se dijera que Cristo no es suficiente, por cuanto además de él es aún necesario algo más, sería una blasfemia, porque ahí se seguiría que Cristo es solamente un salvador
a medias. Y se defiende entonces que los méritos de Cristo son suficientes para nuestra redención. La reforma del siglo XVI, hermanos, lo que va a hacer es exaltar a Cristo a lo sumo, como decía nuestro hermano Marco al introducir el tema de hoy. Es una respuesta protestante, tanto luterana, de los luteranos como de los calvinistas, de esos cristianos del siglo XVI y parte del siglo XVII, en contra de la mediación de los santos, de la mediación de María, en contra de las indulgencias, de las buenas obras. Se va a exaltar a Cristo y Cristo solo. En el Catecismo de Heidelberg, todos los documentos confesionales, vuelvo a decir, van a tratar extensamente el tema de la persona de Cristo. Desde la pregunta 15, el Catecismo dice, entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Y ahí se indica entonces que Cristo, nuestro Salvador, va a tener dos naturalezas. La naturaleza divina, para tener el poder de redimirnos, y la naturaleza humana, en la que debe ser perfectamente justo. Si él hubiese pecado, no hay redención. Luego dice, ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Pregunta 16. Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Porque Jesús se hace hombre, explica el Catecismo de Heidelberg. Una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se tiene que hacer hombre? Porque el hombre tiene una deuda y el hombre debe pagarla. Así de simple va a responder el Catecismo de Heidelberg esta pregunta. ¿Por qué debe ser verdadero Dios? Ya está bien, debe ser hombre porque el hombre tiene una deuda. ¿Por qué debe ser verdadero Dios? Pregunta 17. Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Hermanos, no olvidemos que solo Dios está libre de la obediencia a la ley. Él está sobre la ley. Y si tenemos que ser salvados, alguien tiene que regalarnos la justicia que nosotros no tenemos. Un ángel no podría darnos su justicia perfecta porque le sirve solo a él. Un hombre no podría regalarnos su justicia perfecta porque no hay justo ni aun uno que nunca peque. No hay hombre justo. Entonces, solo Dios, que no tiene deudas consigo mismo y que no está obligado ni bajo ley, obedece la ley y nos la regala a nosotros para que podamos ser justificados. La pregunta 18 dice el Catecismo, más ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención. ¿Son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Pregunta 20. No todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados a Él y aceptan sus beneficios. Luego, el Catecismo de Heidelberg va a retomar la cristología, un texto rico en cristología. Consíganlo, cómprenlo, adquiéranlo. Es muy importante tener los catecismos. Y en la pregunta 29 dice, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Recuerden que el verbo de Dios se hace carne y tiene un nombre, Jesús, porque nos salva y libra de todos nuestros pecados y porque ningún otro se debe buscar ni se puede hallar la salvación. Y la pregunta 30, ¿creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismo o en cualquier otra parte? No, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador y tienen que poseer en él todo lo necesario para su salvación. Solo Cristo, Él cubre todo lo necesario para nuestra redención. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvados. Muy bien. Muchas gracias, profesor Esteban. Bueno, ese fue el primer tema, que era el solo Cristo en las confesiones. Ahora pasaremos a la otra sección, al otro tema, que será la cristología según Lutero, que expondrá, por supuesto, el profesor Andrés, y según Calvino, que expondrá el profesor Esteban. Antes recordarles que
Las preguntas, por favor, vayan dejándolas, pero serán respondidas al final, ¿ya? Importante recordar eso. Por favor, profesor Andrés, nuevamente la pantalla es suya, tiene sus 10 minutos desde ahora. Gracias. Bueno, ¿qué nos continúa diciendo nuestro reformador Lutero respecto de su cristología? Insisto, prefiero circunscribirme en esta ocasión a este bellísimo tratado, La Libertad Cristiana. Bueno, por ejemplo, nos dice, además de lo ya mencionado anteriormente, Cristo es el primogénito del Dios Padre, nacido de la Virgen María, y que todo está supeditado a Cristo, cielo, tierra e infierno. Cristo reina espiritual e invisiblemente. A su vez que Cristo intercede y suplica ante Dios, así como antes el sacerdote o el sumo sacerdote lo hacía ante Dios por el pueblo judío se refiere al sacrificio expiatorio. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio que entregaba el sumo sacerdote judío versus Cristo? Que evidentemente el sacrificio de Cristo es perfecto y por eso precisamente es que ese sacrificio a su vez es eterno, realizado una y otra vez, una sola vez y para siempre. Por eso es que precisamente como luteranos y bueno, como protestantes en general, debemos deplorar la doctrina católico-romana de la misa católico-romana. Recordemos, ¿qué nos dice el Vaticano sobre lo que es la misa? Es el continuo sacrificio sin la sangre del Calvario. En otras palabras, cada ocasión que el sacerdote consagra la misa, está renovando supuestamente o pretende renovar el sacrificio de Cristo en la cruz. En otras palabras, un cachetazo, un insulto, un desprecio a la labor de Cristo allí en el Calvario, especialmente a sus palabras más maravillosas: consumado es. O sea, si todo fue consumado, entonces, ¿qué tenemos que hoy renovar un sacrificio? ¿Por qué habría, en el caso del 1500, de pagar una indulgencia? ¿Por qué habría que realizar sacrificios personales que nada aportan a nuestra fe? Al contrario, puede que la disminuyan incluso. ¿Por qué? Precisamente porque Cristo intercede y suplica ante Dios, así como ante Dios por nosotros. Y por eso es que hemos recibido la libertad cristiana, por el sacrificio de Cristo. Y a su vez, recordar, a veces una parte que a veces es omitida o muy poco estudiada, también Cristo nos da consolación. No en el sentido tradicional, psicológico, tal vez del concepto de consolación, pero sí de alguien que nos da el consuelo de saber que estamos libres del yugo del pecado. Somos esclavos, como lo dice el mismo Lutero, y lo enfatiza en otros textos, como por ejemplo el servo arbitro. El creyente incluso es esclavo, pero esclavo de Cristo. El ser humano va a ser esclavo siempre, esclavo del pecado o de Cristo, esclavo al fin y al cabo. Pues bueno, y el ser humano no tiene la capacidad de autorrevivirse y dejar de ser esclavo. Por eso es que necesita a Cristo para que lo saque de ese estado de esclavitud en el que se encuentra. Y deja de ser dueño de sí mismo nuevamente, persona libre ante nadie, obviamente ante Dios no, sino una persona libre, pero por el mérito de Cristo, porque Cristo le hizo libre, pero no para ser libre ante Cristo. No soy soberano por sobre Cristo, evidentemente. También nos dice nuestro reformador, el cristiano es libre, sí, pero debe hacerse con gusto, convertirse en siervo, en alguien o en otras palabras, en un esclavo. Insisto, estas palabras son de 1520. El texto con el que debatió con Erasmo el servo arbitrio, probablemente su texto teológico más profundo, es de 1525. O sea, aquí ya estaba dejando claro el principio de que somos esclavos de Cristo, evidentemente. Por eso el título del libro, La voluntad determinada, el servo arbitrio. Y también, si bien aquí ya saliendo un poco de las palabras de Lutero, pero yendo a una de las dos confesiones de fe luteranas más extensas, la Apología de la Confesión de Augsburgo, que tal vez en su contenido doctrinal es tal vez la más fuerte, digamos. Las otras, porque había que ratificar lo que ya se había dicho en Augsburgo originalmente. ¿Qué nos dice aquí sobre Cristo? En el que declaramos que hay dos naturalezas en Cristo, a saber, su naturaleza humana,
asumida por el Verbo en la unidad de su persona, y que este mismo Cristo padeció y murió para reconciliar al Padre con nosotros, y que resucitó para gobernar, justificar y santificar a los creyentes, de acuerdo con el credo apostólico y el credo niceno. Recordemos, gobernar, justificar y santificar. Eso es una de las tantas labores que se nos habla en nuestras confesiones de fe de Cristo. En todo el libro de Concordia, recordemos el texto doctrinal por excelencia del luteranismo, con todas nuestras confesiones de fe, hay una frase que curiosamente no van a encontrar, que es la frase que a veces como teólogo me gusta enfatizar mucho cuando se trata de cristología: resurrección corporal de Cristo. Alguien en alguna ocasión me increpó por ese motivo, y si bien no supe darle una respuesta en ese mismo momento, la respuesta es un tanto clara. ¿Por qué? Porque esa herejía, poner en duda la resurrección corporal de Cristo, no era un tema que estuviese en debate, no era ni siquiera con el Vaticano, no era un tema particularmente álgido, porque esa herejía, si bien ya había gente que la había guardado, pero no era una herejía así en boga como lamentablemente la tenemos cual alcantarilla abierta en las iglesias mal llamadas luteranas, sino que el gran conflicto del siglo XVI entre los teólogos, ya sea católicos o incluso de los que posteriormente estaban adhiriendo a la Reforma, era precisamente lo que acabo de leer, el de las dos naturalezas de Cristo. Habían algunas secciones sectores que afirmaban que Cristo solamente tenía una naturaleza plenamente divina, pero que por lo tanto no tenía una naturaleza humana, corpórea. Pero evidentemente para reconciliarnos a nosotros, humanos, con Dios Padre, evidentemente Cristo tenía que tener ambas naturalezas, tanto la humana como la divina. Y para Lutero, para nuestras confesiones, esa es una realidad absolutamente necesaria, una unión indivisible que no podía darse, sino al contrario, debe darse en plena comunión, la comunión plena entre Dios Padre, entre Cristo como ser divino, así como plenamente humano. Insisto, esa era por sobre todo la gran discusión cristológica del siglo XVI. Probablemente habían otros sectores menores que entraban en la discusión de si Cristo era un ser creado. En la época del cisma con Oriente, el 1054, estaba el tema del Espíritu Santo, si es que procedía del Padre y del Hijo, solamente del Padre. Pero en esta época, como les digo, la discusión era esa. Por eso es que temas como estos, insisto, tal como el de la resurrección corporal de Cristo, sus milagros físicos, en esa época en general no eran puestos en duda, en general, insisto. Pero sí estaba, lamentablemente, esa era la gran temática. ¿Estaban ambas naturalezas presentes en Cristo? La respuesta de Lutero y de nuestras confesiones luteranas es un rotundo sí. Y no solo están, sino que también era necesario, o es necesario que estén ahí. Si no, no hay una posible reconciliación entre el ser humano pecador y el Dios Todopoderoso libre de todo pecado. Por lo tanto, solo Cristo podía, digamos, el principio del solo Cristo es el que anula la plenipotencialidad que afirmaba tener el Vaticano en aquella época, al poner al Papa y el magisterio en un nivel, tal vez no lo decían en voz alta, pero en la práctica sí, del momento en que se consideran con la autoridad de poder vender el perdón de los pecados, están precisamente tomando el lugar de ¿quién? De Cristo en la cruz. No era un insulto solamente a la inteligencia, al proceso cognitivo de la gente, no, era un insulto derechamente a Cristo. Insisto, un insulto que lamentablemente es muy fácil de cometer. Precisamente por algo insistimos tanto en la salvación por gracia, por fe y no por obras. Entonces, así como la sola escritura anula la autoridad del magisterio, incluso de los padres de la iglesia, si no solamente son netamente referenciales, el solo Cristo anula el poder del papado o el poder que pretende tener el papado. Y de hecho, no olvidemos, esto fue en 1500.
y la infalibilidad papal, que fortaleció el poder del papado, recién es del 1891. Eso solamente como una acotación, que la brecha que había entre Lutero y los reformadores versus el Vaticano no solo se ha mantenido, sino que lamentablemente se ha agigantado a paso firme. Y no solamente se ha agigantado, sino que mantiene agigantándose hasta el día de hoy. Por lo tanto, recordemos, la unión y la naturaleza y entre la naturaleza humana y divina en la persona de Cristo es una unión y comunión diferente, perfecta, mucho más sublime y eterna, inefable que cualquier otra. Insisto, y eso era la base fundamental de la cristología en la época de la Reforma. Muchas gracias. Gracias, profesor Andrés. Eso fue la exposición sobre la cristología según Lutero, por parte del profesor Andrés. Ahora vamos con el profesor Esteban, que va a hablar de la cristología, en este caso, según Calvino. Por favor, profesor Esteban, la pantalla es suya, tiene sus 10 minutos. Bueno, los primeros 10 minutos hemos leído o visto que sostenían las confesiones de fe protestantes, reformadas y protestantes sobre Cristo. ¿Dónde encontrar lo que dice Calvino sobre Cristo? Bueno, se tiene que encontrar en los escritos de Calvino. Y tenemos dos fuentes importantes. Primero, la institución cristiana. Por excelencia, el texto dogmático más importante de la Reforma calvinista es la institución cristiana. Y allí vamos a encontrar el pensamiento de Juan Calvino sobre la persona de Jesús. Y lo otro sería lo que yo he llamado los estándares de Ginebra en este libro, donde mantengo la confesión de fe de Ginebra y el catecismo de Calvino, el catecismo de Ginebra. Yo voy a usar para ver el pensamiento de Calvino sobre la cristología y principalmente hablar del solo Cristo en su confesión de fe y en su catecismo. En el artículo 6 de la Confesión de Ginebra, en la primera parte, dice lo siguiente: confesamos a continuación que es Jesucristo quien ha sido dado por Dios el Padre, y con el fin de que sea solo en Cristo en donde debemos recuperar todo lo que nos hace falta en nosotros mismos, ya que todo lo que Jesucristo ha hecho y sufrido es para nuestra redención, y que indudablemente es cierto según las Sagradas Escrituras, como también está contenido en el Credo Apostólico. El artículo 7 de la Confesión de Ginebra, escrita por Calvino, dice: por lo tanto, reconocemos las cosas que en consecuencia nos han sido dadas por Dios en Jesucristo, que en primer lugar, siendo nosotros en nuestra propia naturaleza enemigos de Dios y sujetos de su ira y juicio, fuimos reconciliados por medio de Él y recibidos de nuevo en gracia a través de la intercesión de Jesucristo, de tal manera que por su justicia e inocencia tenemos la remisión de nuestros pecados, y por el derramamiento de su sangre somos limpiados y purificados de todas nuestras manchas. Eso dice referente a la persona de Cristo en el artículo 6 y el artículo 7. En su catecismo de Ginebra, Calvino, en la pregunta 31, dice, hablando de la segunda sección sobre el Hijo de Dios, el punto 31 dice: ¿qué se comprende en esto? Cuando decimos en el credo apostólico, creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Qué se comprende en esto? ¿Qué quiere decir esto? Dice Calvino. Responde la pregunta 31. Que conocemos al Hijo de Dios como nuestro Salvador, y se declara la manera cómo nos redimió de la muerte y nos ganó la vida. Pregunta 32. ¿Qué significa el nombre Jesús por el cual le nombras? Significa Salvador y le fue puesto por el ángel por mandamiento de Dios. Y aquí en estas dos preguntas del catecismo ya podemos ver que Juan Calvino, de su puño y letra en su catecismo ginebrino, va a sustentar que al decir en el credo apostólico
creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, estamos diciendo que conocemos y reconocemos al Hijo de Dios como nuestro Salvador y que Él nos redimió de la muerte y nos ganó la vida eterna. Solo Él y nadie más que Él. Y hay que enfatizar eso porque el énfasis va a estar en que solo Cristo es el Salvador. En la pregunta 43, ¿y el sacerdocio de qué nos sirve? Hablando del sacerdocio de Cristo, no del sacerdocio católico romano o papista. El sacerdocio de Cristo, ¿de qué nos sirve? Primero, que por esta razón es nuestro mediador para reconciliarnos con el eterno Padre. Lo segundo, que por medio de él tenemos entrada para presentarnos delante de Dios y ofrecernos en sacrificio con todo lo que de nosotros procede. Y en esto, en cierta forma, nos hace compañeros suyos en el sacerdocio. ¿Qué hace el Señor como sacerdote? Solo Cristo es el sacerdote eficaz. Solo Cristo es el cordero, el sacrificio eficaz. Y solo Cristo es el sacerdote eficaz. ¿Para qué? Para mediar por nosotros, para reconciliarnos con el eterno Padre, y porque por medio de él, que es nuestro mediador, obtenemos la entrada para presentarnos delante de Dios y ofrecernos en sacrificio con todo lo que de nosotros procede. Eso sucede solo en Cristo. En la pregunta 57, explica mejor esto. Está hablando de su nacimiento y de su muerte. Pregunta 57, explica mejor esto. Responde el Catecismo de Ginebra, escrito por Calvino. Murió para pagar la pena que merecíamos y por este medio librarnos de ella. Siendo pues todos nosotros culpables ante el juicio de Dios como malhechores, Cristo, para representarnos, se presentó delante de un juez terreno, Pilato, y ser condenado por su boca para absolvernos delante del tribunal de Dios. Está comentando la sección del credo sobre que Cristo padeció. Y para Calvino, el que Cristo haya padecido en manos de Poncio Pilato significa que Cristo murió para pagar la pena que merecíamos del pecado, ya la pena que merecíamos por nuestros pecados. Solo Cristo pagó eso. En la pregunta 58 dice, con todo Pilato lo declara inocente y así no lo condena como si fuera digno de condenación. Es necesario considerar, dice, lo uno y lo otro. Dios el juez testimonió de su inocencia para mostrar que no padecía por sus culpas, hablando de Jesús, sino por las nuestras, y con todo es condenado solemnemente por sentencia del mismo juez para demostrar que es verdaderamente nuestro fiador, tomando sobre sí nuestra condenación para librarnos de ella. Solo Cristo tomó nuestra condenación para librarnos de ella. Solo Él se ofreció como sacrificio vicario y redentor también. La pregunta 86, continúo leyendo el Catecismo de Ginebra. La pregunta 86 dice, ¿hay algún consuelo al saber que Jesucristo vendrá a juzgar al mundo? Sí, sabemos certeramente que ha de venir para nuestra salvación. Cristo no viene para condenarnos, sino que viene exclusivamente para salvarnos, a buscarnos. Entonces, Calvino no teme a Jesús como juez. Calvino tiene confianza en que este juez está satisfecho por la obra mediadora y redentora de Jesucristo, su Hijo. Es decir, Calvino encuentra esperanza, tranquilidad y paz en Cristo el Señor. Y nos enseña en sus documentos confesionales, como un buen pastor, interpretando las Sagradas Escrituras en su explicación que él va a dar a los textos sagrados, nos consuela en que Jesucristo es suficiente Salvador, que su mérito es suficiente. Y esto no solo lo hizo Calvino, lo hicieron todos los verdaderos cristianos antes de los apóstoles, incluso entre los padres de la iglesia, los pocos que tuvieron claras estas cosas, ¿ya? Los pocos que tuvieron claras estas cosas de los padres de la iglesia, y uniéndose a la línea de los apóstoles, nuestros padres de la Reforma sostuvieron que la suficiencia de Cristo basta para tener seguridad de nuestra salvación.
Y el poco tiempo que me queda voy a leer el 342. Estoy leyendo el Catecismo de Ginebra, escrito por Juan Calvino. 342, dice así. Entonces, ¿entiendes que nos es necesario participar del cuerpo y la sangre del Señor? Hablando de la Santa Cena o la Eucaristía. Respuesta, sí, así es. Porque toda la confianza de nuestra salvación consiste en la obediencia que Él dio al Padre. Y como nos es imputada, como si fuera nuestra, es necesario que nosotros la poseamos, porque no son nuestros sus bienes si Él primero no se nos da. ¿Y dónde se nos da? Y aquí Calvino está hablando del gran sentido de la cena del Señor, ya que ha mantenido dividido a luteranos, anglianos y calvinistas. Y Calvino dice, bueno, en esa cena del Señor lo que Dios nos da es la obra redentora de su Hijo, sus méritos que se nos imputan. De nada nos sirve la cena del Señor si Él no dice que allí está el perdón de los pecados. Entonces Dios nos da, para Calvino, la satisfacción de Cristo en el Evangelio escrito y en el Evangelio sacramental también, que está la cena del Señor. Solo Cristo, Cristo entregado en el Evangelio y en los signos sacramentales. Muchas gracias, profesor Esteban. Eso fue entonces la cristología según Lutero y según Calvino correspondiente a cada uno. Ahora pasaremos al tercer tema y último, recordemos que son 10 minutos cada uno, y luego pasaremos a la sección final de preguntas. El tercer tema es la ausencia del solo Cristo en el contexto evangélico de hoy y sus consecuencias. Por favor, profesor Andrés, nuevamente la pantalla es suya. Gracias. Bueno, compartiré mi última parte citando nuevamente a nuestro reformador. En el punto segundo sobre el credo respecto de la redención, Lutero nos dice, creo en Jesucristo, verdadero Hijo engendrado del Padre en la eternidad, y también verdadero hombre nacido de la Virgen María. Es mi Señor que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y conquistado de todos los pecados, de la muerte y de la potestad del diablo, no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo hizo para que yo fuese suyo y viviese bajo él en su reino, y le sirviese en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas. Y la última de nuestras confesiones luteranas nos dice, precisamente, no en una parte de cristología, sino curiosamente en el tema en donde se está discutiendo el asunto del libre albedrío, nos dice la fórmula de concordia. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, esto es, que el Espíritu ha sido hecho libre, hace buenas obras, mas no por temor al castigo, como un esclavo, sino por amor a la justicia, como los hijos. Por causa del Señor Jesucristo, el Señor no responsabiliza a sus escogidos, para que no se piense que esa palabra solamente la utilizan los calvinistas. Por esa debilidad, como está escrito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, lamentablemente buena parte de lo que les acabo de leer es solamente un adorno litúrgico, teológico, lingüístico tal vez de buena parte del mundo luterano, como lo he mencionado en otras ocasiones. Lamentablemente de las diversas alas que tiene el luteranismo, los que seguimos a plenitud el principio de del solo Cristo, somos un porcentaje muy minúsculo, literalmente minúsculo. Pero el problema es que siempre que sacamos a un Dios, en este caso Cristo, de su pedestal, solemos poner a otro. ¿Y cuáles han puesto a cuál Cristo han puesto en ese pedestal? Los mal llamados luteranos, en este caso me remitiré al luteranismo, pues bueno, a la mal llamada intelectualidad, a la ortodoxia muerta, como se le llamó, de la cual rescató el pietismo en el siglo XVII al luteranismo cuando estuvo a punto de morir espiritualmente. Y ahí recién con Jacob Spener comenzó el estudio sistemático de la Biblia posterior a la Reforma.
pero lamentablemente esa ortodoxia muerta no murió, por así decirlo, sino que tristemente resucitó y con mucho vigor en el siglo XX, principalmente con la alta crítica bíblica, el método histórico crítico y todas las teorías espiritual, de interpretación espiritual del texto bíblico. Porque como lo decía en la charla anterior, si es que negamos el principio de la sola escritura, entonces, ¿qué vamos a creer de Cristo? Por algo les decía, tal vez si hoy en día escribiesen el libro de Concordia desde cero, habríamos tenido que escribir literalmente, creo en la resurrección corporal de Cristo. ¿Por qué? Porque ese prácticamente ha sido el primer ataque no solo al relato bíblico, sino a la obra de Cristo. Recordemos, piénsalo así, mejor dicho, si es que la resurrección de Cristo, perdón, la muerte de Cristo fue física, en un cuerpo físico, para que haya victoria sobre esa muerte, haya una verdadera victoria, una verdadera derrota ante la muerte, entonces, ¿por qué esa resurrección iba a ser como se nos suele hacer creer en el mundo luterano moderno de los teólogos herejes? Una resurrección netamente espiritual, que en el fondo de resurrección no tiene nada. Lamentablemente esa es la corriente que ha dominado toda la alta academia europea, buena parte incluso del luteranismo en Estados Unidos, representado principalmente en la Evangelical Lutheran Church in America, la ELCA, otro cuerpo herético representante de la Federación Luterana Mundial. Insisto, en donde usted puede aceptar muchas cosas, y nadie le va a decir nada, pero si usted afirma abiertamente creer en la resurrección corporal de Cristo, o como no sé si se notó cuando lo leí, cuando mencioné la frase María Virgen. Insistí mucho en la frase virgen. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que han puesto en ese lugar? Han puesto a un Cristo que no nació de María Virgen, que no resucitó corporalmente, que no hizo milagros de manera literal, como están relatados en las Escrituras, que no ascendió de manera literal a los cielos. Se los pondré nuevamente en las palabras de ese teólogo que les mencioné en la ocasión anterior. Yo le pregunté así directamente, ¿qué significa entonces la resurrección para usted? El teólogo, por cierto, insisto, alumno del hereje, de heresiarca Rudolf Bultmann, me decía, la resurrección significa Cristo vive en mí. En otras palabras, si mi vecino o vecina, qué sé yo, la persona que va frente a mi casa o frente a cualquiera de ustedes, no cree en Cristo, entonces Cristo no resucitó y solamente es o sea, en otras palabras, me pone a mí en un lugar literalmente casi de endiosamiento. Nuevamente, me pone en ese lugar que al ser humano le gusta tanto estar, en el lugar de Dios. Seréis como dioses. En este caso, ¿qué significa? Que soy yo el protagonista de la resurrección de Cristo. Si la resurrección solamente se limita a eso, Cristo vive en mí. Pero entonces, ¿dónde está la frase consumado es? ¿Dónde está la paga del pecado? Lamentablemente, se desaparece cual neblina frente al sol. Entonces, lamentablemente, insisto, salvo la pequeña facción luterana confesional, el principio del solo Cristo ha sido totalmente dejado de lado y pasa a ser, lamentablemente, una sola doctrina más entre otras en la cual usted puede creer o no creer. O sea, por un lado nosotros, luteranos, protestantes en general, criticábamos al Vaticano porque pone al Papa en el lugar de Cristo, pero en este caso ponemos a la herética intelectualidad en el lugar que Cristo debería tener entonces. O sea, lamentablemente reemplazamos a un falso Cristo y pusimos simplemente a otro, pusieron a otros, insisto. ¿No? Estoy hablando, o sea, insisto, de las amplias mayorías del luteranismo en donde lamentablemente, insisto, no es una realidad el principio del solo Cristo. Donde Cristo es solamente un personaje, a mi opinión, así lo veo yo, como leyendo las palabras de Moltmann, Bultmann, Kesselman, todos estos herejes, Kuhlmann también, Albert Schweitzer, etcétera, en donde Cristo es solamente una figura de lujo decorativa para repetir un par de veces en una bella liturgia, que es lo único que va quedando realmente del verdadero luteranismo en las iglesias pertenecientes a la Federación Luterana Mundial. Entonces,
simplemente eso, una figura de lujo donde que se le conmemora con gran fervor en Navidad, en Semana Santa, se le recuerda otro tanto en Pentecostés, pese a que no creen en la divinidad, la mayoría de ellos no creen en la divinidad del Espíritu Santo, aunque es un tanto lógico. La mayoría, del momento en que dicen que Cristo no nació de María Virgen, están afirmando explícitamente que Cristo no es Dios hecho hombre, así de fácil. ¿Pero por qué? Porque nuevamente el principio de la sola escritura fue totalmente dejado de lado. Ni siquiera se le puso en su lugar a nuestras confesiones, que después de todo nuestras confesiones apuntan a la Biblia, a las escrituras, sino simplemente, como les decía, en primera instancia, a la herética ortodoxia muerta del siglo XVI, pero posteriormente a la ortodoxia, a la neortodoxia, o que también es conocida en los círculos europeos como la dialéctica, pero no es nada más que una manera maquillada de simplemente decir herejía moderna, pero herejía al fin y al cabo. Y lamentablemente, insisto, eso ha impregnado, y en el fondo esa fue la herencia curiosamente, o tristemente, de uno de los redactores de nuestras confesiones de fe, Philippe Melanchthon, que presentó siempre una postura muy timorata frente al dogma. Melanchthon, pese a ser un brillante teólogo, por cierto, ningún luterano confesional haría bien en considerarlo su hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre dado más a la diplomacia que al dogma. Por lo tanto, tristemente puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el principio del solo Cristo ha sido dejado de lado o licuado, en el mejor de los casos, ampliamente por los teólogos y seguidores de los mal llamados luteranos en el siglo XX. Excepción de la cual me siento orgulloso de no estar en ella. Pero solo como conclusión, recordemos, el cristiano es libre y señor de todas las cosas y no está sujeto a nada. Pero a su vez, el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. ¿A causa de qué? Del mérito de Cristo. Muchas gracias. Gracias, profesor Andrés. Entonces ahora le tocaría el turno de el profesor Esteban Vázquez. Seguimos con el tercer y último tema, que es la ausencia del solo Cristo en el contexto evangélico de hoy y sus consecuencias. Les recuerdo que luego de esto habrá una sección de preguntas. Vayan dejando sus preguntas en este momento porque después, cuando termine el profesor Esteban, ya empezaremos a leerla y ya quizás sea tarde para plantearla y que aparezcan en pantalla. Por favor, profesor Esteban, los 10 minutos son suyos. Estos últimos 10 minutos yo voy a leer también un documento escrito que tiene por título Contra las hordas avivacionistas que menosprecian la suficiencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El profesor Andrés ha hablado del peligro de los modernistas y la neortodoxia respecto a la doctrina sobre Cristo. Yo voy a hacer mención al Evangelio de la sola experiencia. A finales de la década del 60 y parte del 70, hubo en los Estados Unidos un fuerte movimiento llamado la Revolución de Jesús, cuyo mensaje era el Cristo de la experiencia. Y en su contraposición, los que tenían una formación teológica confesional resaltaban el Cristo histórico. Unos glorificaban los sentimientos e impresiones de la experiencia y los otros predicaban que la fe debe descansar en algo enteramente objetivo, fuera de la experiencia del hombre, esto es, en el Cristo histórico. La cuestión clave en el debate podía reducirse a esta pregunta: ¿cuál era el evangelio predicado por los apóstoles? ¿El Cristo histórico o el Cristo de la experiencia? Si examinamos algunos pocos textos de las Sagradas Escrituras, ella misma podrá responder esta pregunta. Por ejemplo, Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa de las cosas que te han sido enseñadas.
¿A qué está haciendo referencia Lucas? ¿Al Cristo de la experiencia o al Cristo histórico? Al Cristo histórico. Juan 20, 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Nuevamente la pregunta, ¿a quién hace referencia el apóstol Juan? ¿Al Cristo de la experiencia o al Cristo histórico? Al Cristo histórico, otra vez. Voy a leer también el libro de Hechos, el capítulo 5, versículo 28 al 32. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿De qué habló Pedro? ¿Del Cristo de la experiencia o del Cristo histórico? Nuevamente, Pedro, como los otros escritores del Nuevo Testamento, hablaron del Cristo histórico. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué tenemos ahí? ¿El Cristo de la experiencia o el Cristo histórico? Todos estos versículos y muchos otros que tenemos en el Nuevo Testamento enseñan sin duda alguna que el evangelio predicado por los apóstoles no estuvo centrado jamás en sus experiencias espirituales, no hablaban de la unción que sentían ni de una corriente eléctrica que bajara de sus cabezas hasta los pies, todo lo contrario. El anuncio apostólico estaba centrado en los hechos de Jesús, la historia de Cristo, su estado de humillación y de exaltación, su expiación y la justificación que nos adquirió por su perfecta obediencia. Los apóstoles no contaban testimonios aivacionistas, sino que predicaban los hechos históricos del Señor. Eran los testigos de Jesús. El querigma, el anuncio era este: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera carta a Timoteo 1:15. Jesucristo es el centro del Evangelio. La historia de su vida, muerte y resurrección, la buena nueva, el Evangelio supremo, trata acerca del acto redentor de Dios en favor de la humanidad en la persona de Cristo. Así que, hermanos, nunca el Evangelio tiene como tema central al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su lugar en el Ordo Saluti, en el orden de salvación. Claro que tiene su lugar, pero el Evangelio de los apóstoles no exalta las emociones del creyente. El Evangelio trata sobre Jesucristo, testifica y glorifica a Cristo. No podríamos negar bajo ningún punto, repito, que el Padre y el Espíritu Santo están implicados en el Evangelio, pero al decir que el Evangelio es el Padre o que el Evangelio es el Espíritu Santo, no estaríamos usando el lenguaje precisamente apostólico, porque el mensaje de salvación no trata de la muerte y resurrección del Padre, porque no es Él quien muere crucificado, no trata de la muerte y resurrección del Espíritu Santo, porque tampoco es Él el que muere y es resucitado. El Evangelio trata, como dijo Martín Lutero, del vivir, morir y resucitar de Jesús como única base suficiente de nuestra redención. El Evangelio que redime es cristocéntrico, no es neumatocéntrico. Así que debemos tener cuidado, hermanos.
debemos mantener claro el solo Cristo. Cuando hablamos del solo Cristo, no estamos hablando del Cristo de la experiencia, como sucede en los movimientos carismáticos neopentecostales o pentecostales. No, ese es un error grave, es una distorsión del Evangelio. El Evangelio no trata de la experiencia, de lo que experimenta, vive el creyente que cree. El Evangelio trata de la persona de Cristo. Así que el peligro de no tener claro lo que significa el solo Cristo de las Escrituras y luego redescubierto por los reformadores, es un peligro, porque no solo el Papa y su religión romana desvían al mundo verdadero y auténtico mensaje apostólico. El evangélico carismático y avivacionista también lo hace al enfatizar y promover por todas partes el adulterado evangelio de la experiencia. Digo adulterado porque la verdadera predicación de la iglesia no es de contenido empírico, sino un llamado a creer en la promesa dada por Dios en Cristo. El verdadero evangelio nos invita a confiar y descansar en la perfecta salvación de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Él es justificado todo aquel que cree. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando hablamos de solo Cristo, los protestantes no solo estamos diciendo una frase, estamos diciendo que la suficiencia de Cristo, en ella tenemos todo lo necesario para nuestra redención. Y la suficiencia de Cristo es negada claramente por los avivacionistas, porque el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 31, que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Pero en qué se glorían los avivacionistas? En estar llenos del Espíritu Santo, en tener el, entre comillas, poder, porque ellos tienen el poder. Ellos son los que dan el bautismo del Espíritu Santo. Ellos son los que viven en la esfera del Espíritu. Ellos son los que tienen la santificación total. Son los que andan en la cuarta dimensión. Se glorían en sus sentimientos y en las cuestiones espectaculares. Pero no es eso lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles se gloriaron en la persona de Cristo. Hay una diferencia notoria. ¿En qué? En que las luces en los círculos avivacionistas se enfocan en las experiencias dramáticas. ¿Y qué pasa a segundo plano? El propio Benny Hinn lo ha dicho. Muchas veces el Espíritu está aquí. La predicación de la palabra, la que es interrumpida por la supuesta presencia del Espíritu Santo, esa palabra se predica de forma muy breve y mal, además, en estas electrizantes reuniones. Hay una diferencia tremenda. Los apóstoles gritaban, Cristo, Cristo, Cristo. Los avivacionistas piden espíritu, espíritu, espíritu. Así que ya debes saber, hermano, que los sensuales opinan de un cristiano que solo conoce la fe histórica y clásica del protestantismo, dicen que está incompleto, que es miembro de una iglesia muerta, que se pierde la vida abundante, que no posee poder para servir a Dios, que solo ha recibido la primera bendición, la justificación, pero le falta alcanzar las montañas más altas, la vida sobrenatural. Hermanos, eso no puede ser. Esa es una blasfemia, esa es una fuerte marginación de la persona de Cristo y su obra. Es un verdadero rechazo a la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que el evangelio de la experiencia no es el evangelio de la suficiencia de nuestro Señor, anunciado por los apóstoles, redescubierto en la Reforma Protestante del siglo XVI. Uno da paz en Cristo, el otro genera ansiedad. Uno dice todo está hecho, el otro dice aún falta. Uno exalta a Cristo, el otro malamente exalta al Espíritu. Uno nos hace mirar a Cristo crucificado y exaltado, el otro nos hace mirar hacia la experiencia subjetiva. Uno descansa en la perfecta justificación, el otro busca una aceptación en la imperfecta santificación. Uno es cristocéntrico, el otro es neumatocéntrico. Uno es el evangelio de Cristo, el otro es el evangelio de la experiencia. Uno es fe y el otro es sentimiento. Muchas gracias, profesor Esteban. Muy bien, entonces ahora pasaremos a la sección de preguntas y a la sección final que fueron dejando ahí los que nos estaban viendo. Comenzamos con la primera pregunta. Dice, mi pregunta va lo siguiente.
¿Es correcto decir que María es madre de Dios, Pastor Esteban? Es correcto decir que María es madre de Dios. La Teococos, ¿no es cierto? La madre de Dios. Esa es una terminología que no usan las escrituras. Las escrituras dicen que María es madre de Jesús. Y si vamos a ser bíblicos, debemos mantener el lenguaje de las escrituras. María es la madre de Jesús. Y cuando hablo de la madre de Jesús, hablo de el estado de humillación de la persona del Verbo. No, yo no creo que es correcto decir María es madre de Dios. Muy bien, Pastor. Muchas gracias. Tengo unas preguntas que me hicieron por interno, ¿ya? Quería comentarle la primera, en este caso al profesor Andrés, que cómo afecta la cristología de Lutero a la comprensión de la fe y la justificación en el contexto de la Reforma. Profesor Andrés. Pero La, estaba ahí sí, estaba silenciado. más que afectar el solo Cristo a la cosmovisión de la Reforma, yo diría que es la que le da lugar, junto con la sola Escritura. O sea, recordemos, teníamos una estructura eclesiástica llamada Vaticano, con todo lo que eso implica. No vamos a extendernos en eso. Pero del momento en que le quitamos dicha autoridad para reemplazar por la verdadera autoridad, en este caso Cristo, y por ende su palabra, entonces ahí el Vaticano pierde toda autoridad y ese es el verdadero, llamémoslo así, combustible que da fuerza al movimiento reformado del siglo XVI. O sea, sin el principio del solo Cristo, la reforma del siglo XVI no habría tenido, no solo no habría tenido lugar, no habría tenido sentido. O sea, hablando de santos, desvestir a un santo para vestir a otro. O sea, habría sido una reforma incompleta y además de toda la dignificación que le da al ser humano y también el llamado a la humildad. ¿Por qué? Nuevamente, como algo similar con lo que plantea respecto de la sola escritura. La sola escritura, al igual que el solo Cristo, es un llamado a la humildad. El solo Cristo es un llamado a mi humildad. ¿De qué? De que yo no soy autosuficiente. El solo Cristo me dice, tú eres pecador, pero Cristo es tu salvador. No te des ínfulas, no tengas, no oses en hacerte llamar, como diría el Vaticano, infalible, o que tu autoridad verbal tenga el mismo nivel de mis escrituras, ni mucho menos de mis obras. El solo Cristo es un llamado, un cable a tierra, a mi manera de ver el mundo, incluso como visión, en el sentido de que ya no soy yo el protagonista ni de mi salvación, ni de mi existencia, ni de mi redención, ni de mi santificación, sino es exclusivamente Cristo. O sea, además de cambiar el concepto de la santificación, ¿no? La santificación la recibimos de parte de Cristo como un hecho consumado, como lo plantea 1 Corintios 1:2, al menos en las traducciones más tradicionales, como nos dice, llamados santos. O sea, Cristo nos proclama santos, perfectos, perdón, bueno, santos ante Dios, no en el sentido de exentos de pecado. Pero, insisto, es un llamado a la humildad también y a recibir, a sentirnos precisamente esos siervos que somos, a pesar de que Cristo nos ha hecho amos. Muchas gracias, profesor Andrés. Para el profesor Esteban también tengo una pregunta, justamente con lo que estaba al final usted hablando. ¿Qué enseñanzas o prácticas específicas podrían considerarse contrarias al principio de solo Cristo en la actualidad? Otra vez, por favor, a ver. ¿Qué enseñanzas o prácticas específicas podrían considerarse contrarias al principio del solo Cristo en la actualidad? Por ejemplo, esos evangélicos que creen que la muerte de Cristo perdonó los pecados pasados.
pero de aquí en adelante depende de sus conductas. Eso es un fuerte ataque al solo Cristo. Causar la sensación de que los que no están bautizados con el Espíritu Santo en realidad no pueden estar seguros de su salvación. Eso es un atentado al solo Cristo. La justificación no es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Cristo y está fundada en los méritos de Cristo. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con lo subjetivo y con lo experimental, pero eso tiene relación con la regeneración, con la conversión, con la santificación. Toda la obra redentora, justificadora, expiatoria, reconciliadora es obra de Cristo. Otra vez, por favor, la pregunta. Perdón. Dice, ¿qué enseñanzas o prácticas específicas podrían considerarse contrarias al principio del solo Cristo en la actualidad? Tenemos también aquellos que siempre están provocando la sensación de inseguridad en sus hermanos cuando les preguntan si están preparados o no para irse con el Señor. ¿Ya? Esa pregunta, ¿estás tú preparado para irte con el Señor? Lo que hace es mirar, que el sujeto se mire a sí mismo, se mire hacia adentro, mire su vida de santidad, su vida cristiana. Eso es papismo puro, es llevar a una dependencia de las obras a un creyente que debería mirar a Cristo y mirar en Cristo, verse completo en Él, en el sustituto, en el segundo Adán, en aquel que tiene todos los méritos que a mí me faltaban, me los dona, me los regala, me los imputa y por la fe sola. Por lo tanto, también es un peligro para el solo Cristo. Muchas gracias, profesor Esteban. Profesor Andrés, una pregunta que hicieron acá en el chat es, ¿se puede encontrar a Cristo fuera de las Escrituras? Está silenciado nuevamente. Ahí sí. Ok. Viendo que la pregunta la redactó nuestro buen amigo hermano Luis, me imagino que es una pregunta netamente retórica, pero respondiendo a ella, no, no y no. Mucho se puede decir de, uno, la experiencia personal, claramente, o sea, ni siquiera el mismo Lutero, ni siquiera el mismo Calvino apelaron a ella. Y después de toda la experiencia personal, siempre apunta, como lo decía nuestro pastor hace unos minutos, valga la redundancia, a mi experiencia, a mi sentimiento. Y mis sentimientos pueden ser tan equívocos como cualquiera. Mi experiencia sensorial puede cambiar según mis capacidades cognitivas, según mi edad, según mi madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí algunos nos dirán es que tenemos que pasar por el filtro, ya sea de nuestras confesiones o de autores antiguos. Pues bueno, no todo lo que nos hayan dicho los padres, ya sea de la iglesia, no confundir con los apostólicos, por cierto, o sea, algunos padres de la iglesia eran derechamente herejes, como Orígenes, otros tenían sus matices, otros cambiaron radicalmente su pensamiento de acuerdo al texto que escribían, otros tienen algunas cosas extraíbles, otras no, digamos, dignas de analizar. Por cierto, no estoy diciendo que no deban ser leídos ni estudiados. De hecho, a mis espaldas tengo decenas de libros de padres de la iglesia. Insisto, son interesantes, son un buen punto de referencia, pero solo de referencia, pero el punto de inicio, de consecución y de conclusión tiene que ser referente a Cristo, única y exclusivamente la sola Escritura. Sola Escritura, precisamente su nombre lo dice, sola Escritura, no sola Escritura adjunta a, que eso, insisto, es un insulto al Cristo. Después de todo, ¿a cuál Cristo conocimos? Insisto, no el Cristo que nos explicó tal o cual autor, ni siquiera nuestros reformadores. Insisto, obviamente soy un devoto luterano, voy a seguir sus textos, no voy a renegar de eso. Pero el Cristo que conoció Lutero no fue el de su propia experiencia. Fue él precisamente cuando Lutero logró encontrar su paz interior, su paz espiritual, o sea, su experiencia personal, cuando salió de su experiencia personal precisamente y llegó a las Escrituras. Sin ese Cristo escritural, Lutero habría seguido en ese estado de agobio permanente que tanto lo caracterizó hasta que
deshizo de los tapujos que le imponía el Vaticano a la fe cristiana en general, no solo a la de Lutero. Por lo tanto, insisto, hay muchas cosas que podemos, comillas, conocer de Dios, no solo de Cristo, a través de nuestra experiencia, pero el verdadero Cristo es única y exclusivamente conocible a través de las Escrituras. Sí, solo sí. Muchas gracias, profesor Andrés. Me quedo con usted para la próxima pregunta. Gracias. El pastor Esteban, profesor Esteban, estaba hablando en sus últimos 10 minutos, hablando de la actualidad del solo Cristo, hablando sobre el avivamiento. En este caso, ¿qué opinan los luteranos confesionales sobre el llamado avivamiento contrarrestando esto el solo Cristo? Bueno, evidentemente ese no es un concepto escritural, además de que ni tampoco presente en nuestras confesiones, o sea, en el sentido en el que lo plantea, lo explicó muy detalladamente nuestro pastor hace unos minutos. O sea, ¿cuál es el verdadero avivamiento? En un sentido amplio, claro que creemos en un avivamiento, pero ¿en cuál? En el que les decía recién, ¿cuándo Lutero recibió vida espiritual? Recibió ese, comillas, avivamiento, cuando Lutero se dio cuenta de lo muerto que estaba y que tenía que volver o no volver, sino acercarse a las Escrituras. Utilicemos la siguiente analogía. Disculpen la autorreferencia. Los que hemos pasado por la desagradable experiencia de tener que estar en una reanimación cardíaca, ¿por qué motivo tuvimos que pasar por ella? Porque temporalmente, gracias a Dios, si no, no estaría aquí, estuvimos literalmente muertos clínicamente hablando. Pues bueno, entonces cuando veo estos típicos letreros grandilocuentes que nos dicen a la salida de algún templo, concepto lamentablemente tan repetido en muchas iglesias, noche de avivamiento, culto de avivamiento. Algunos me dirán, es una metáfora, es una manera de decir que vamos a recibir un nuevo impulso espiritual. Pues bueno, insisto, si es una metáfora, es una bastante fuera de lugar, bastante desatinada, bastante, por no decir equivocada. Por lo tanto, o sea, insisto, es como decir, estamos muertos y esta noche en este culto, con estas ceremonias grandilocuentes, vamos a volver a estar vivos. O sea, mientras tanto que la Biblia nos dice que Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, una iglesia que se precie de ser cristiana, ¿por qué va a necesitar ser avivada? El único avivamiento real, insisto, es volver a las Escrituras, volver a Cristo, el Cristo escritural, nada más. O sea, precisamente podemos llamar en sentido amplio a la reforma, luterano, calvinista, como un verdadero avivamiento. ¿Por qué? Porque ahí lo que se buscó, con sus matices, con sus diferencias, como ya lo hemos mencionado, en volver única y exclusivamente al Cristo de las Escrituras, no al Cristo que nos decía el papado, que nos decía el magisterio, la tradición, etc. Eso es un verdadero avivamiento. No, insisto, la experiencia personal, que, insisto, puede ser muy equivocada, así como puede también ser muy correcta, pero debe estar lejos de ser el punto de determinación de qué es lo correcto, qué es lo verdadero y lo que no, qué es lo que me da vida y lo que no. Porque lo que me da vida está muy claro en Juan 3:16, está muy claro en cualquier texto que nos hable sobre la justificación por parte de Cristo. Por lo tanto, no, sin duda el concepto de avivamiento que conocemos, no solamente es lejano a nuestras confesiones luteranas, sino también evidentemente lejano al concepto bíblico de la verdadera vida en abundancia que Cristo nos otorgó. Muchas gracias, profesor Andrés. La última pregunta para el profesor Esteban. ¿Qué consecuencia tendría una negación total del principio del solo Cristo en la teología y en la práctica cristiana? No habría salvación. Si tú sacas el solo Cristo, entonces tendrás que poner tus méritos, o como Roma, los méritos de los santos, o algún otro tipo de mérito para poder ser salvado. Tú sacas a Cristo y no hay salvación. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú sacas a Cristo y no hay redención. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú sacas a Cristo y ya no hay camino, ya no hay verdad, ya no hay vida. Siendo justificados por la fe en Él, tú sacas a Cristo, no hay justificación.
Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, de nada sirve. De hecho, ya hablaremos sobre la solo fe. La fe no tiene ningún valor si no es por Cristo. La fe es la mano que toma a Cristo. Algunos creen que son salvos por la fe, están equivocados. No somos salvos por la fe. La fe nunca es causa de la salvación, es medio de salvación. Ya lo veremos cuando nos toque ver esa sola. Entonces, tú sacas a Cristo y no tienes nada, tienes solo condenación, ira eterna de Dios y infierno. No hay otra cosa fuera de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Cristo nos encontramos con Dios, somos reconciliados con Dios, nos volvemos hijos de Dios, somos justificados. Solo en Cristo está toda la vida cristiana y la esperanza cristiana. Sacar a Cristo es quedar sin nada. Muchas gracias, profesor Esteban. Muy bien, con estas 3 preguntas, quiero una cosa antes, dejar claro que las preguntas siempre son hechas en el chat antes. Entonces, cuando las preguntas son hechas al final, uno las selecciona previamente y las que están al final no se pueden leer, ¿ya? Por eso las seleccionamos antes para que esto quepa dentro de la hora y media que nosotros tenemos destinado para esto. Dicho esto, quiero agradecer a ambos expositores, profesor Esteban, profesor Andrés. Por favor, quiero que digan sus últimas palabras, partiendo por el profesor Esteban. Muy agradecido del Padre Todopoderoso que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención, perdón de pecados y vida eterna. Espero que nos volvamos a encontrar para continuar con el tercer solo y así podamos conocer la doctrina de Wittenberg y la doctrina y la explicación doctrinal de Ginebra. Muchas gracias por estar presente. Gracias, profesor Daniel. Profesor Andrés, por favor, también sus últimas palabras. Okay. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta cordial y bendita invitación. Espero haberle sido de utilidad. Y para nuevamente no pecar de falsa originalidad, recordemos, el cristiano es libre y servidor. ¿Pero por qué es libre? Precisamente por el principio de solo Cristo. Cristo que nos ha dado la vida en abundancia, que nos ha dado, por lo tanto, la vida eterna. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, profesor Andrés. Muy bien. Se ha terminado esta segunda sesión de este gran encuentro teológico, como decía el profesor Daniel, de Wittenberg y Ginebra. Doy gracias a todos los que nos estuvieron viendo, gracias a la gente de Facebook, prontamente la gente de YouTube, y esperamos que nos vean la próxima vez. Dejen sus preguntas, sus comentarios, y nos vemos en la próxima, con la próxima sola, que ya diremos cuál será. Adiós, buenas noches, Dios le bendiga.